Bueno, continuando con la programación en el curso Sistemas Avanzados en la Construcción para esta clase virtual, ¿no? Vamos a tocar el tema de los aislamientos sísmicos en la base, que se refiere a los aisladores de núcleo de plomo, que durante todo este curso, bueno, en la mitad del curso hemos hablado, ¿no? Tanto de los aisladores como los disipadores de energía sísmica, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar del segundo tema, que son de los aisladores. Bueno, empezando con un punto principal, ¿no? Vamos a hablar un poco del funcionamiento y cómo se ha originado este tipo de tecnología de los dispositivos de energía sísmica en cuanto se refiere a la construcción avanzada, ¿no? Nos dice que los aisladores de núcleo de plomo trabajan en condiciones favorables, ¿no? Entre distorsiones y aceleraciones de entrepiso que se reducen entre un 75% en la base, ¿no? Como también se reducen las distorsiones en entrepiso, protegiendo los elementos estructurales, tanto como los elementos no estructurales, sensibles a los daños inducidos, ¿no? Como otro punto principal, también podemos decir la reducción de las aceleraciones protege a los elementos no estructurales que son sensibles a los daños inducidos por la aceleración durante un evento sísmico. Para ello, nos dice que después del evento sísmico, ¿no?, de lo ocurrido, la estructura queda funcional mediante estos dispositivos, con poco daño o casi nada de daño, ¿no? Esto es la tecnología nueva que se está utilizando en el sistema avanzado en la construcción y que en esta maestría estamos llevando, ¿no? También vamos a hablar sobre el funcionamiento. El funcionamiento de estos dispositivos, que estamos hablando de los aisladores del núcleo de plomo, el aislamiento en la base, nos dice que incrementan el amortiguamiento. Este amortiguamiento se incrementa en la estructura entre un 15 al 30%, entre un 15 al 30%. Como en consecuencia, reduce la distorsión como primer punto, las fuerzas de diseño como un segundo punto, incremento al costo de la estructura entre un 5%, como también nos dice que tiene una garantía de estos dispositivos de 75 años. Ya. Entre los tipos de sistema de aislamiento tenemos dos tipos de sistema de aislamiento. Es sistema de aislamiento deslizante, aisladores deslizantes y aisladores elastoméricos. Nosotros estamos hablando, al hablar de aisladores núcleo de plomo, estamos hablando de los aisladores elastoméricos. Entre los aisladores elastoméricos tenemos tres tipos. Existen aisladores de goma natural de bajo amortiguamiento, como también existen aisladores de goma de núcleo de plomo LRB, que de este tipo de aisladores estamos hablando durante este tema, esta clase. Como también existen los aisladores de goma de alto amortiguamiento HRD. Bueno, en esta oportunidad me tocaba sustentar esta parte y doy pase a mi compañero. Gracias. Bien, buen día. Continuando con las exposiciones sobre sistemas avanzados de la construcción, vamos a hablar un poco del tema de lo que son la instalación de los aisladores para edificaciones. En la parte izquierda que estoy señalando con el cursor, tenemos
las partes de un aislador. Claro está que se tiene que construir unos dados de concreto armado para que se fijen los sistemas aisladores. En este caso tenemos un perno de anclaje o X pernos de anclaje que tienen que ir en el dado de concreto, que son metálicos y están inmersos en el elemento del concreto a fijar el aislador. En estos aisladores se coloca con una placa base que vemos acá, dice perno de anclaje inferior, ¿no? Y también tenemos la placa de anclaje inferior que va fijada en el elemento de concreto armado. Luego van unas láminas de acero y unas láminas de goma, que son los aisladores en sí. Luego de esto va encima una placa base, también una plancha metálica, con sus respectivos pernos que van a ser utilizados luego para fijar la estructura ya en sí del edificio, ¿no? Como vemos en la parte derecha de la diapositiva, vemos un conjunto de aisladores que están fijados en los elementos de conexión, en los elementos de vigas de conexión, para que luego encima de los aisladores vayan las estructuras ya del edificio. Acá vemos cómo se va a ir colocando el aislador, ¿no? Dice que primeramente se construyen dados de concreto armado que servirán de apoyo para el asiento de los aisladores. Previamente estos se colocarán unos insertos metálicos para poder fijar el aislador. Acá tenemos en esta imagen a la izquierda que se está izando el aislador para ser colocado en la base de concreto, ¿no? Se coloca el aislador, dice, y se fija con los pernos especiales metálicos. Una vez colocado y nivelado el aislador, se le agrega un elemento cementicio, que es un grabo cementicio, en la base hasta un nivel que quede por debajo de la placa metálica. En la mano izquierda, en la mano derecha o al lado derecho de la diapositiva, se ve que ahí está el aislador ya colocado, y también se ve un encofrado para luego colocar el grabo cementicio que va a ir colocado en toda el área de asiento de concreto, ¿no? Este elemento, grabo cementicio, sirve para nivelar la placa, dado que este grabo cementicio pues, es un elemento autonivelante. Una vez colocado el aislador en su base de concreto, se procede a colocar la placa que servirá para levantar la columna de concreto encima del aislador. Acá vemos una placa encima de la placa superior del aislador, ¿no? Esta placa se ven acá varios anclajes en esta placa, que estos anclajes van a servir como puente, como un sistema adherente al concreto que se va a colocar encima de esto, que ya va a ser parte del edificio. Vemos acá en una fotografía ya terminada, ¿no? Después de haber colocado los aisladores, se procederá a construir las estructuras del edificio, en este caso las vigas de conexión, donde van a nacer pues, todos los elementos estructurales, ¿no? Acá tenemos el aislador, y encima de esto pues, se veían las vigas de conexión que están asentadas sobre el aislador. Bien, eso es con respecto a la instalación de los aisladores. Estos aisladores, bueno, hay dos empresas en el Perú ya que hacen esas instalaciones, ¿no? Ellos venden el producto y también los instalan. Vamos a ver el siguiente punto, que es sobre las ventajas de los aisladores y las desventajas. Vamos viendo las ventajas de estos sistemas avanzados de la construcción.
nos dice que reduce la distorsión hasta un 75%, reduce también la fuerza de diseño, incrementa el amortiguamiento del 15 al 30% y su uso es para todos los tipos de suelos, ¿no? No hay un impedimento en un suelo que sea de baja capacidad portante, es para uso para todos los tipos de suelos. Las vibraciones también dicen que se reducen hasta 8 veces y reduce la aceleración hasta un 75%. También como una ventaja se habla de que hay una mejor o una mayor percepción en la seguridad del usuario, ya que estos aisladores pues te dan mayor seguridad sísmica. También nos habla de que el daño que se produce en los edificios con este tipo de aisladores es casi cero, ¿no? Casi nulo, ¿no? También nos dice que las estructuras que más se benefician con estos sistemas aisladores son aquellos que son muy rígidos y no muy altos, y en general aquellas estructuras menores de 10 niveles. Es decir, se pueden construir con este tipo de aisladores edificios máximo hasta 10 pisos, ¿no? En cuanto a las desventajas de los aisladores, tenemos que se incrementa el costo hasta un 5%. Hay como criterio personal un poco que no estoy de acuerdo con lo que se dice, dado que, aunque este enunciado no es muy cierto, ¿no? En el momento de suceder un sismo, si estos aisladores no estuvieran colocados en el edificio, simplemente la estructura sufriría mayores daños, lo cual eso hace que el costo se incremente cuando se tenga que hacer una reconstrucción. Por lo tanto, ese 5% pienso yo de que va a ser absorbido por los no daños de la estructura, ¿no? Si se colocan estos tipos de aisladores. Los edificios de grandes envergaduras no tienen grandes beneficios, dice, con los amortiguadores, ya que solo se benefician edificios de menores dimensiones, ¿no? También hay un tema sobre el área que se necesita para poder usar estos aisladores para que estén en funcionamiento, ¿no? Se necesita un área libre o de retiro que dice ahí de 1,20 metros, ¿no? Esto quizás para los financieros no es no tiene mucha ventaja, ¿no? Porque están perdiendo área igual que los arquitectos, pero de alguna manera tendrán que hacer algo los arquitectos. No es un reto para los arquitectos para que puedan utilizar ese 1,20 metros en cualquier otras disposiciones, ¿no? Y a la vez que sirva también como función para los aisladores. Dentro de sus limitaciones tenemos que el periodo de edificación con base fija debe ser mayor a 2 segundos y se diseñan para cargas de viento mayores al 10% del peso del edificio. Bien, eso es todo en cuanto a cómo funcionan los aisladores y algunas ventajas y desventajas que tienen estos dispositivos de sistemas avanzados acá en nuestro país, que espero. Gracias. Apago. Bueno, y continuando con esta exposición, vamos a hablar el tema de la utilización del aislador, ¿no? Desde un punto de vista de un ingeniero y luego de un arquitecto. ¿Cómo va a influir esto en los proyectos, no? En este caso, si analizamos la utilización del aislador desde el punto de vista de un ingeniero, nos damos cuenta de que prácticamente en el tema de estructuras ayuda al edificio en un momento sísmico, ¿no? Da más seguridad a los edificios mediante los aisladores, ¿no? Y estructuralmente brinda beneficios, ¿no? Y cumple su función de aislamiento, ¿no? Es para un proyecto de cualquier magnitud como es hospitales o cualquier tema, es muy beneficioso. En este caso, la utilización del aislador desde la vista técnica de un arquitecto, ¿no?
nosotros como arquitectos vemos la parte de forma, espacio, función, estructura y tecnología, ¿no? Vemos que en este caso, muy diferencia con el disipador, el aislador no valora volumétricamente el edificio, pues por encontrarse prácticamente en las partes inferiores no lo valora, ¿no? No valora tampoco el espacio, la sensación y perspectiva del habitante, y funcionalmente el aislador sí cumple su función, ¿no? Estructural, ¿no? Sísmica también, y estéticamente no perjudica, ¿no? El proyecto. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? De cómo el buen manejo de la utilización de los aisladores, ¿no? Como en este caso ha ido cambiando el tema del aislador, ¿no? Tanto en la parte de arquitectura, con lo cual ya el proyecto, ¿no? Cómo han buscado una solución, ¿no? Como los aisladores mayormente son de forma circular, cómo lo han integrado, ¿no? En la parte de arquitectura, tratando de ocultarlo, ¿no? Y perfectamente esto lo han terminado de concluir con una columna circular, ¿no? Entonces ahí vemos que estéticamente funciona, formalmente funciona y funcionalmente funciona. Acá también tenemos otros ejemplos del uso correcto del aislador, ¿no? Tanto pensando en la ingeniería más la arquitectura, ¿no? Vemos que en este caso, ¿no? Cuando un edificio, en este caso, no tiene el tema de aislador, estructuralmente en el caso de un movimiento sísmico no funciona, ¿no? En cambio, ¿no? Cuando hay el buen uso del aislador, ¿no? Cuando hay un movimiento sísmico, ¿no? Va a funcionar correctamente, ¿no? Como se muestran en las imágenes, ¿no? Tenemos el edificio convencional y el edificio con aisladores, ¿no? Bueno, ¿no? Estas son algunas comparaciones que se ha sacado, ¿no? De que ambos utilizan el tema de aislador, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Y nos dice que una edificación con aisladores puede reducir la vibración hasta en un 80%. Esto quiere decir que con estos temas de aisladores en un movimiento sísmico no vas a sentir el tema del temblor, ¿no? Acá tenemos algunas características, ¿no? Y acá tenemos algunos diseños con aisladores que se han realizado en el Perú, ¿no? Como son la nueva sede de Glenn Montero, ¿no? Centro de Información e Investigación, el nuevo campus UTEC, ¿no? Y el hospital de Yurimaguas, ¿no? Bueno, y en otros proyectos más, ¿no? Cabe resaltar que actualmente por la norma nos exigen que ya para hospitales se esté manejando este tema de aisladores, ¿no? Bueno, y como conclusión final, para terminar esta exposición, debemos estar preparados, ¿no? Ante posibles desastres naturales. Debemos de prevenir y utilizar un mecanismo, ¿no? De amortiguamiento, ¿no? De energía, en el caso cuando hay un movimiento sísmico, para lo cual los aisladores son de gran ayuda, ¿no? Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De un edificio sin aislador y otro con aislador, ¿no? Y nos dicen que con los aisladores, ¿no? Son capaces de deformarse hasta 1.5 metros, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero, le agradezco al ingeniero, ¿no? Y de parte de todo mi grupo, estamos muy agradecidos por todas sus clases y todos sus conocimientos que nos han tratado de brindar a nosotros como grupo. Muchas gracias.